Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema el lado derecho y el revés de las cosas, sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu, glorifícate, salva en este día. Solo tú eres Dios. Amados, si tratamos de agradar a los hombres y buscamos su favor, no seríamos siervos de Cristo. Aprendamos a agradar más bien a Dios y a buscar el favor del Señor, que ese es el verdadero valor para nosotros. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 2, versos 17 y 18. ¿Es Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Escucha con atención lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Empieza cuestionando, dice, ¿es Cristo ministro de pecado? O sea, ¿el Señor ministra pecado? Y inmediatamente responde, dice, en ninguna manera. Y allí que por eso nosotros como creyentes en la fe no podemos pecar, porque damos una mala imagen de nuestro Salvador. Dice, porque si las cosas que destruí, o sea, dice el apóstol Pablo, si las cosas que dejé de hacer, las mismas, vuelvo a edificar, o sea, vuelvo a ser, transgresor me hago. Quiere decir, pecador me hago. Mira. Y allí que las cosas en las que Dios nos ha dado gracia y nos hemos podido sobreponer con dominio propio, no las podemos volver a hacer. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, del verso 11 al 13, 6, 15, 24 y 25. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, y a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tremendo. Vuelve y nos habla el Señor aquí en boca del apóstol Pablo, y dice, pero viudas más jóvenes no admitas, le dice Pablo a Timoteo, porque es que la iglesia ayuda económicamente en la congregación a las personas que quedan viudas, pero esa ayuda se refiere más que todo a las ancianas ya de mayor de edad. Y explica, dice, porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, estimuladas por sus concupiscencias y pasiones, se rebelan contra Cristo. Quieren casarse en yugo desigual, incurriendo así en condenación, porque ya allí empiezan a haber problemas familiares.
Ya si esta viuda tiene hijos, pues el marido próximo no va a querer a esos hijos de igual manera a que los hijos que va a tener propios con ella. Mira, hay problemas por todas partes. Y dice que por haber quebrantado su primera fe, o sea, haber infringido su primera fe y no se casó en el Señor, también aprenden a ser ociosas, o sea, a no hacer nada, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, desacreditando al prójimo y entremetidas, metiéndose donde no las han llamado, hablando lo que no debiera. Pero la que se entrega a los placeres, dice el Señor en boca de Pablo, o sea, la que satisface los deseos de la carne, en la concupiscencia, viviendo así sea en la gracia, está muerta espiritualmente y ya pasa. Acuérdate que el pecado hace al hombre y a la mujer irracional, porque lo esclaviza de él. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, mira, o sea, volver a los placeres del mundo y rebelarse contra Dios es ir en pos de Satanás. Los pecados de algunos hombres, no solamente de mujeres, sino de hombres también, se hacen patentes, manifiestos, visibles, antes que ellos vengan a juicio. Porque hay hombres que se van a conocer como son, y ya la iglesia ve quiénes son. Mas a otros se les descubren después, porque hay hombres que tienen sus pecados ocultos y viven de hipocresía y de apariencias, pero el Señor está diciendo aquí que tarde que temprano van a ser descubiertos en sus pecados. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, o sea, los que son rectos no tienen necesidad de esconder nada, porque manifiestan lo que son. Y las que son de otra manera, o sea, contrario a lo justo, contrario a lo recto, o sea, los que andan en la mentira, en el engaño, en la hipocresía, en las apariencias de su corazón, escucha bien lo que dice el Señor, no pueden permanecer ocultas. Tarde que temprano van a ser conocidos en su manera de obrar. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 26, verso 1, 2, 11, 24 y 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Tremendo. Dice aquí Dios en boca del rey Salomón. Como no conviene la nieve en el verano, mira, son dos estaciones completamente diferentes. Una cosa es el invierno y otra cosa es el verano. Y dice el Señor que no conviene que en el verano caiga nieve, ni tampoco que la lluvia caiga en la siega, que es el tiempo de verano y es el tiempo de cosecha. Asimismo, no conviene al necio la honra, la buena opinión de los demás. Como el gorrión en su vagar, o sea, el gorrión es un pajarito que va de una parte a otra. Así son los cristianos de doble ánimo, de doblez en el corazón, los que dudan y tienen incredulidad ante Dios. Dice, y como la golondrina en su vuelo, cuando la nube está cubierta de golondrinas es porque está anunciando lluvia. Dice el Señor, así la maldición nunca vendrá sin causa.
O sea que cuando un hermano en la congregación se encuentra en maldición, es porque está en pecado. Escúchalo bien, eso quiere decir, así la maldición nunca vendrá sin causa. Como perro que vuelve a su vómito, el vómito que es repugnante, y sin embargo el perro vuelve a él, así es el necio que repite su necedad. Ya los hermanos que están repitiendo su necedad causan antipatía ante los demás y muchas veces rechazo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Quiere decir, prepara con astucia una traición. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Escúchalo bien porque esto es muy importante que lo sepamos todos los cristianos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se descubre en la congregación que un hermano está mal, está en pecado? Aquí estos dos siguientes pasajes lo describen, escúchalo bien. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 19, verso 10, 29 y 15. No conviene al necio el deleite. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del rey Salomón. Y mira cómo dice, no conviene al necio el deleite, porque al fin y al cabo, él va a ser enjuiciado por su necedad, por su terquedad, por su obstinación. Dice, preparados están juicios, oiga, porque la necedad, el pecado, tiene juicio de Dios a los hermanos que no quieren salir de su necedad. Juicio para los escarnecedores. Los escarnecedores son los que pretenden burlarse de Dios, vivir de apariencias, hipocresías, ignorando que Dios conoce el corazón y los pensamientos. Y dice, y azotes para las espaldas de los necios. O sea, se refiere a que van a haber calamidades para ese hermano y aflicciones. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño. La pereza de algunos hermanos procura un descuido espiritual y negligencia en la obra del Señor. Y el alma negligente padecerá hambre. Quiere decir, va a tener escasez. De allí que en la iglesia haya mucha pobreza. Escúchalo bien. Ahora hay otras situaciones que delatan a los hermanos que están rebeldes a Dios y que no quieren salir de la necedad de su corazón. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 8, verso 15. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. Qué palabra, tremendo. Nos habla Dios aquí en boca del profeta Jeremías. ¿Qué espera uno como creyente de Dios? Como que pertenece a su iglesia, a su pueblo. Dice aquí la palabra que nosotros los creyentes esperamos paz, porque esa paz que da nuestro Señor Jesucristo y que sobrepasa todo entendimiento no tiene valor alguno en el mundo. Esperamos paz, pero mira lo que responde, dice, y no hubo bien. ¿Por qué no hay bien para muchos hermanos en la iglesia? Porque están en rebeldía, están en necedad, están repitiendo sus pecados. Dice, día de curación. Esperan también día de curación cuando están enfermos y aquí turbación, quiere decir tribulación. Más que Dios los sane, están atribulados en su enfermedad. Mira, hay escasez, hay enfermedad, hay problemas familiares, ruinas. Por eso dice la palabra que la maldad de estos hermanos será descubierta en la congregación, porque así se ven en la congregación, enfermos, arruinados y con problemas familiares.
Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.